Hola a todos los que nos acompañan en este webinar, sean bienvenidos a este espacio bastante interesante en el que buscamos aproximarnos a ver las finanzas como parte de la estrategia de crecimiento empresarial. Pienso que cuando nosotros estamos intentando desarrollar ideas de negocio, uno de los grandes retos que al final tenemos es cómo construir los numeritos en torno a esos modelos de negocio, sobre todo cuando son modelos de negocio tecnológicos donde solemos quizá por momentos alejarnos un poco de los resultados financieros y centrarnos en el desarrollo tecnológico quizá de estas ideas o de estos emprendimientos de base tecnológica y digamos descuidamos por completo todo lo que tiene que ver con los resultados y con los números de la compañía. Entonces, este espacio, que lo vamos a dividir en dos webinars, va precisamente a intentarles aproximar a ustedes sobre la forma adecuada, quizá, de poder nosotros leer y comprender mejor los números que produce nuestra empresa y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, pues nada, sean todos bienvenidos a este espacio, no sin antes, por supuesto, exaltar este lugar que nos tiene dispuestos la Gobernación del Valle del Cauca para enriquecer el conocimiento de todas las personas que hacen parte de nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación. Definitivamente estar conectados y dispuestos a adquirir conocimientos nuevos desde las distintas aristas que tocan el desarrollo de la organización es fundamental para poder lograr tener un tejido empresarial mucho más robusto y un tejido que permita ser sostenible en el tiempo. Entonces, muy valiosos estos espacios en los que distintas personas hemos compartido parte pues, de nuestras experiencias y aprendizajes con todos los que deciden acompañarnos de manera virtual. Entonces, arrancamos de nuevo. La idea es que este tema de finanzas para la estrategia empresarial lo podamos abarcar en dos webinars, en dos sesiones, una que está orientada a entender un poco de nuevo esos numeritos que está generando la compañía, les va a dar algunas sugerencias de cómo nosotros podemos ir documentando la información financiera de la empresa y luego cómo podríamos nosotros leerla de la mejor manera posible. Y en el siguiente webinar la invitación es a que esto ya lo podamos nosotros unir con fuentes de financiamiento que pueden ser bastante interesantes para el desarrollo de nuestros negocios, ¿no? Entonces es poder nosotros entender un poco la lectura general de la condición o cómo podemos nosotros entender se encuentra en este momento la empresa desde un instrumento bastante sencillo que es el flujo de caja para luego nosotros pasar a identificar cuáles son las fuentes de financiamiento que podrían llegar a complementar la lectura adecuada de la condición financiera de la empresa. Lo primero, definitivamente, es hacernos esta pregunta que ustedes están viendo en pantalla y es ¿qué tanto nosotros sabemos de economía y finanzas? Eso es un llamado que suelo hacer en los espacios en los que puedo compartir con distintos empresarios y es detenernos por un momento siempre a reflexionar sobre la importancia que tiene el dinero, no solamente en el ambiente empresarial, sino también en el personal. Creo que aquí es importante hacer un pequeño paréntesis y llevarnos a ustedes o motivarnos a que quizá como primera reflexión de este espacio nosotros podamos identificar qué tan cómodos nos sentimos a nivel personal con las finanzas, ¿no? Usualmente lo que nosotros solemos encontrar es que tenemos un afán de querer hacer bien, por supuesto, las cosas dentro de la empresa y queremos organizar todo lo que está pasando en la empresa, pero a nivel personal no está tan claro cómo se encuentra la situación financiera. Entonces, el primer llamado o quizá la primera sugerencia que les puedo hacer es identificar cómo está compuesto, cómo está estructurado y cómo ustedes vienen viviendo y revisando las finanzas personales. Porque considero que intentar organizar las finanzas del negocio va a ser sumamente complejo y retador si las finanzas personales no están de manera adecuada. Además, porque al final las finanzas tienen un componente muy interesante psicológico, en el que si nosotros tenemos autocontrol, por ejemplo, al momento de tomar decisiones con nuestro salario, con nuestra parte personal, pues va a ser mucho más sencillo que este autocontrol y estas buenas habilidades que desarrollamos desde lo personal las podamos llevar a la empresa.
Entonces, invitarlos, por supuesto, esto es un ejercicio que también se podría realizar eventualmente desde la parte personal, entonces invitarlos a que ojalá, preferiblemente, antes de que nosotros empecemos a entender cómo se encuentran las finanzas de la empresa, nosotros revisemos cómo están las personales. También haciendo una aclaración importante sobre lo significativas que terminan siendo en el desarrollo de nosotros como individuos, ¿no? Todo lo que nosotros vemos y hacemos, realizamos y demás, tiene implícito el dinero. Entonces, pues a nosotros se nos hace absolutamente necesario que como personas pues también seamos responsables, revisemos qué está pasando con los números y luego sí empecemos a tomar decisiones. Entonces, una invitación interesante a que ojalá podamos tener un control de las finanzas personales, que las llevemos de manera ordenada y que luego sí pasemos a las empresariales. Acá también me parece importante pues que nosotros hagamos esa reflexión con respecto a la pregunta que les hice a ustedes de qué tanto sabemos de finanzas y economía, ¿no? Entonces en esta parte introductoria a estos dos webinars creo que es absolutamente necesario que nosotros veamos la importancia que tiene el dinero en el desarrollo de nosotros como individuos y por supuesto como empresas, ¿no? Y a partir de ahí nosotros ojalá empecemos a desarrollar un hábito de poder ir adquiriendo conocimientos financieros preferiblemente pues diarios, ¿no? De no ser factible pues ojalá a la semana, pero sí tener un espacio dispuesto para que podamos aprender y adquirir conocimientos nuevos. Cuando hacemos una lectura en términos generales de las capacidades que tienen las personas en nuestro país con respecto a los conocimientos financieros, pues encontramos que una parte importante nunca ha accedido a algún tipo de contenido o no ha accedido pues a formación en temas sobre finanzas. Entonces ahí tenemos un reto bastante interesante por solucionar y es cómo nosotros vamos en cierta medida quizá adquiriendo conocimientos y herramientas nuevas con respecto a esta temática. Entonces, invitadísimos pues a que ojalá cuando tengamos un espacio al día o a la semana podamos crear ese hábito de 20 minutos de adquirir conocimientos nuevos. Desde lo que nosotros vamos a ver en esta sesión, pues les voy a hablar de finanzas, pero chévere que eso también pueda ocurrir desde otras aristas que se requieren para poder desarrollar de manera interesante las empresas que estamos gestando en este momento. Adquirir temas en mercadeo, adquirir temas en liderazgo, adquirir temas en finanzas, en fin, distintos puntos importantes que se requieren, habilidades y conocimientos interesantes para poderlo hacer como líderes organizacionales que somos. Entonces, invitados pues a que podamos ir mejorando esas habilidades. Recuerden que no solamente están los libros, quienes disfrutan la lectura, pues chévere porque hay una serie importante de libros a los que ustedes pueden acudir. Vamos, me gusta más dar esa libertad de poderse acercar a una librería y poder explorar sobre las formas más interesantes de poderlo hacer, pero no es la única, no es el único mecanismo que nosotros tenemos para poder adquirir esos nuevos conocimientos. También están espacios como estos, webinars, también tenemos podcast para los que disfrutan en algunos espacios poder ponerse un par de audífonos y empezar a adquirir esos conocimientos nuevos. Tenemos películas, series, hay muchas formas de poder mejorar las habilidades, entonces invitados para que todo esto que nosotros estamos haciendo pues al final les brinde a ustedes herramientas más potentes para la toma de decisiones. Dicho esto, entonces les propongo que abordemos estos dos webinars viendo las finanzas como esa fuente importantísima para la toma de decisiones empresariales, como ese pilar fundamental para el desarrollo de la estrategia empresarial, ¿no? Como lo vamos a ir viendo y como a mí me gusta también verlo en cierta medida, las finanzas terminan siendo bastante sencillas, mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. No obstante, pues digamos, al tener implícitos números al momento de poderlas entender las finanzas, podríamos llegar a pensar que las finanzas, no sé, se complejizan quizá un poco, pero creo que eso es más un mito que una realidad, porque si ustedes se sienten cómodos sumando, creo que ya tienen las habilidades suficientes para poder interpretar de manera
adecuada los números de la empresa. No se requieren grandes habilidades matemáticas para poderlo hacer. Quizá lo más complejo al momento de analizar las finanzas podría ser temas como la disciplina, el orden y el autocontrol. Creo que esos son los puntos más complejos al momento de nosotros intentar entender de manera adecuada las finanzas de la empresa. Por eso es que sugiero siempre iniciar este proceso desde las finanzas personales, porque cuando somos disciplinados, ordenados y tenemos autocontrol desde lo personal, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos llevar esas habilidades al desarrollo de nuestras organizaciones. Y somos conscientes que liderar organizaciones tecnológicas demandan demasiados retos. Entonces, pues si nosotros no logramos, digamos, desarrollar estas habilidades, pues el reto va a ser aún mayor. En la medida en la que nosotros podamos ser disciplinados, ordenados y tener autocontrol en el momento de tomar las decisiones, creo que todo el tema de las finanzas va a ser mucho más sencillo de llevar. Aquí lo que les voy a proponer es una ruta de cómo lo podrían ir estructurando ustedes desde el desarrollo y el liderazgo de sus organizaciones, y ya pues la invitación queda abierta para que ojalá lo puedan desarrollar de la mejor manera. Pero, de nuevo, dándoles a ustedes acá, digamos, o haciendo ese énfasis tan importante en poder ser ordenados, disciplinados y tener autocontrol al momento de la toma de decisiones, ¿no? Ya se van a dar cuenta que hay una parte aburrida quizá de todo este ejercicio, que es la documentación de la información, pero una vez se tiene esa documentación y bueno, y quizá un poco la estructuración de la información, o por lo menos como yo se las voy a proponer, ya una vez se tiene esto, pues viene la parte más interesante, que es la toma de decisiones. Al final las finanzas no se tratan de tener una serie de registros contables o estados financieros. Hay muchos casos de personas que tienen un área contable, es más, empresas que tienen áreas financieras, ¿no?, que van más allá de simplemente tener los estados financieros y demás, pero quienes lideran esas organizaciones no toman decisiones con esa información, ¿no? O mejor, con esa data, pues porque al final no se termina ni siquiera procesando lo que hay ahí. Ahí se descontextualiza todo el sentido que tienen las finanzas, porque al final, si no se están convirtiendo en la herramienta fundamental para la toma de decisiones, pues no hace ningún sentido. Es casi lo mismo llevar la contabilidad que no llevarla. Pareciera ser entonces que se termina haciendo más para poder presentar ante la DIAN o las demás entidades la información de la empresa, que para quien la está liderando tener datos significativos que le permitan tomar decisiones. Entonces aquí lo más importante de todo esto es poder documentar la información para tomar decisiones, porque hay un concepto que para mí es fundamental dentro del desarrollo organizacional, y es el de la creación de riqueza. Al final, desde mi punto de vista, el objeto de cualquier organización es la creación de riqueza. Y no creo que sea malo ver a las empresas como organizaciones creadas y diseñadas para crear riqueza. De pronto nos hemos perdido un poco en la estructuración de este tipo de conceptos y dejamos a un lado el propósito que tienen estas de ser generadores de capital. Entonces tenemos que estar pendiente de cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar capital. Eso no está mal. Quizá podrían haber reflexiones interesantes sobre cómo se distribuye esa riqueza, y ahí habrían ciertos análisis que nosotros podríamos hacer para entender si al final sí estamos haciendo o estamos repartiendo mejor bien la riqueza que crea la empresa. Ahí es donde podríamos entrar a debatir desde distintos ángulos el cómo nosotros repartimos esa riqueza, pero lo más importante definitivamente es que la organización tenga esa capacidad, ¿sí?, de poder crear recursos que la haga sostenible en el tiempo y que las pueda distribuir con sus stakeholders de la manera más equitativa posible, ¿no? Pero esto va a ocurrir en la medida en la que la empresa, de nuevo, pues tenga esa capacidad de poder ganar periodo a periodo. Entonces, si ahí nos vamos nosotros entrando y ubicando, vamos a encontrar finalmente que se vuelve fundamental que nosotros estemos tomando decisiones
con base en la capacidad que la empresa está teniendo para poder crear esa riqueza. Porque cuando nosotros nos desviamos un poco y empezamos a tomar decisiones más desde lo emocional, lo que nos vamos a encontrar finalmente es que pues podemos estar teniendo unos resultados interesantes desde la operatividad de la organización, pero hay un porcentaje importante de probabilidad de que la sostenibilidad de la empresa esté en juego. Entonces, para que la sostenibilidad de la compañía no esté en juego y para que se pueda crecer el patrimonio de la compañía, por ende el de ustedes como accionistas periodo a periodo, se hace necesario que estemos haciendo una lectura constante de la información financiera, de cuáles son los resultados de la empresa, de cuáles son los números. Nos puede dar quizá susto, nos puede dar quizá euforia, ¿no? Dependiendo del color de los numeritos. Si el resultado son números verdes, estamos teniendo utilidades, ganancias y demás, pues nos vamos a sentir contentos, ¿no? Vamos a sentir cierta comodidad. Si vemos que los numeritos son rojos, ¿no? o que estamos generando pérdidas en el desarrollo de nuestras actividades, pues nos vamos a sentir quizá angustiados. Yo creo que esto debería salir un poco de ese concepto y más bien entender qué tan bien estamos planeando la ejecución de la organización. Porque no sacamos nada con generar utilidades importantes si no tenemos ni idea qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Termina siendo igual de nocivo que estar generando pérdidas dentro de la organización y al final nosotros esas pérdidas no saber cómo las podemos corregir. Pueden ser pérdidas temporales, pueden ser pérdidas estacionales, en fin, depende de cada negocio. Pero para poder entender ello, debo estar pendiente de lo que está pasando con la información de la compañía. Para eso, pues, lo que les estoy proponiendo en este momento, que es poderlo abordar desde estas tres aristas, para poder entender con la mejor información posible cuál es el contexto financiero de la compañía y a partir de ese contexto financiero que yo tengo de la compañía, tomar decisiones que me permitan crecer en el tiempo, generar valor y poder ser sostenibles, ¿no? Entonces, vamos a intentar entender, sobre todo cuando lleguemos a los recursos disponibles, detenernos con mayor claridad, pero vamos a intentar avanzar a lo largo de estos dos webinars que vamos a tener, a lo largo de estas temáticas que queremos abordar, de tal forma que les permita a ustedes tener herramientas potentes para hacer una planeación adecuada, tomar decisiones, estar revisando y corrigiendo constantemente esos resultados a los que está llegando la compañía. Entonces, vamos a entender cómo funciona el entorno de la empresa, cuál es el modelo de negocio de la empresa, cuáles son los recursos disponibles de la empresa, para que ustedes al final puedan unir estas tres puntas y derivar en el plan estratégico de la compañía que les va a permitir, ojalá, hacerla sostenible y crecer en el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, lo que se ha planteado es entender cómo juega un entorno en el cual yo como líder organizacional no tengo el control de él, cómo actúa dentro de la organización, cómo influye en el desarrollo organizacional para tomar decisiones a partir de ese entorno, de lo que estaba sucediendo. Cuando empezamos a entender un poco mejor cómo se desarrollan los componentes macroeconómicos, pues nos damos cuenta al final que la economía cambia de manera constante. Entonces, entenderlo se hace absolutamente necesario. Cómo ello termina influyendo en el modelo de negocio de la compañía para yo poder tomar decisiones acertadas, correctas y adecuadas. Cómo eso afecta componentes claves y fundamentales del modelo de negocio de la empresa, ¿no? Y al final, cómo lo que está pasando en el entorno, la estructura que tiene mi modelo de negocio, pues se ve reflejada en los recursos disponibles, en los numeritos de la empresa. Esto no debería de ir aislado, debería de unirse en algo que para mí sería muy interesante y quiero invitarlos a construir en un informe de gestión que les permita a ustedes entender cómo todo esto se une y al final deriva en unos números, en unos resultados, ¿no? Cómo el entorno influye, el modelo de negocio influye y al final crea los ingresos, los egresos y las ganancias que está generando el modelo de negocio. Entonces vamos a entrar a abordar cada una de estas temáticas. De nuevo,
damos de manera muy somera pues un poco el modelo de negocio y el entorno, y vamos a centrarnos en los próximos minutos que tenemos en el webinar en entender cómo esos dos componentes derivan en el flujo de caja de la empresa, que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones mucho más interesantes. Entonces, empecemos hablando del entorno, ¿no? Y hay una pregunta que ustedes pueden ver en pantalla de cómo entender la economía para tomar mejores decisiones en el negocio, ¿no? Definitivamente, como lo pueden ver pues debajo del slide, lo que pasa en el país afecta las ventas, los costos, los clientes y en general pues al negocio, por lo cual entender lo básico ayuda a prepararse mucho mejor para tomar decisiones correctas en el desarrollo de las empresas. Creo que aquí de nuevo es poderles abrir a ustedes o invitarlos a que podamos ir adquiriendo conocimientos nuevos para la toma de decisiones. Muy importante que nosotros podamos sacar ese espacio. Si bien en este webinar no vamos a abordar temas macroeconómicos, ojalá tengamos la oportunidad más adelante de poderlo realizar, sí, pues invitarlos a ustedes a que puedan participar o puedan aprender en distintos espacios y contextos sobre estas temáticas importantes e interesantes. He tenido la oportunidad de compartir algunos espacios con distintos perfiles de empresarios. También he tenido la oportunidad de leer distintos tipos de estados financieros y de documentación financiera de compañías multinacionales y corporativos que operan dentro de nuestro país, y también empresas pequeñas. Y creo que la gran diferencia está en cómo esas organizaciones leen las finanzas. Y uno de esas aristas quizá es cómo se adaptan a su entorno, cómo leen su entorno y cómo logran adaptarse a su entorno, para quizá poderles a ustedes generar mayor motivación a entender qué está pasando con el entorno macroeconómico. La invitación más interesante que yo les puedo hacer es a que nosotros podamos ver que la economía no es estática, que el contexto macroeconómico del país cambia de manera constante por diversos factores que pues no ahondaremos puntualmente en este espacio, pero que distintos factores, tanto externos al país como internos, tienen una influencia en el desempeño y en el dinamismo en general de la economía de nuestro país. Entonces esto hace que de manera constante las condiciones en la cual se desempeña nuestra startup, nuestro emprendimiento tecnológico, pues está cambiando constantemente, por lo cual yo debería de estar, o por lo menos trataría de poderme esforzar por comprender qué es lo que está pasando con ese entorno, cómo está cambiando el entorno. Venimos en un momento de expansión económica, o por el contrario, el dinamismo económico del país está, un poco complejo, tenemos crecimientos pequeños, o nuestra economía no está creciendo. ¿Sí? Entender todos estos factores pues nos va a permitir a nosotros tomar decisiones mucho más acertadas al momento de estar liderando la organización. Porque al final lo que yo intentaría hacer es adaptarme a las condiciones de ese entorno, entender esto cómo afecta a mi cliente, cómo el PIB creciendo a determinados ritmos podría generarle a mi cliente mayor caja, mayor disponibilidad para la compra, cómo eso puede influir dentro de los precios que yo tengo dentro de la organización, entender muy bien qué sectores de la economía están pasando por buenos momentos, qué sectores de la economía quizá no se encuentran en su mejor momento, si mis clientes se encuentran en alguno de estos sectores, cómo podría identificar clientes en sectores que en este momento están teniendo buenos resultados o están teniendo un desempeño económico interesante. ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Cómo afecta el momento de inflación a mis clientes o a los clientes de mis clientes, por ejemplo? Todo este tipo de factores terminan influyendo notoriamente en las formas en las que a nosotros nos compran y cómo también nosotros debemos salir a comprar los distintos
productos, servicios y demás que requerimos para el desarrollo de nuestras organizaciones. Adaptarnos a esos contextos y a ese entorno va a facilitar el desarrollo natural de la compañía, de la startup, del emprendimiento tecnológico que en este momento nosotros estamos liderando. Entonces, sumamente invitados a que ojalá ustedes, cuando en noticias, por ejemplo, encuentren que el PIB está creciendo en este momento a un 3% y que eso tiene a algunos gremios preocupados, pero a otros muy contentos y entusiastas, pues ojalá que indaguen un poco sobre el por qué está sucediendo esto, cómo hoy en día yo me podría adaptar a este entorno y qué decisiones o qué, digamos, qué debería tener en cuenta para poder hacer esa planeación estratégica de la organización, entendiendo cómo ese entorno macroeconómico está influyendo dentro de mi modelo de negocio, dentro de mi empresa, dentro de mi emprendimiento tecnológico, dentro de mi startup, ¿no? Acá también pues una invitación muy interesante a que pues utilicemos las herramientas de IA y demás que nos permiten a nosotros poder eventualmente entender mejor estos contextos, ¿no? Entonces, una conversación con ChatGPT podría ser sumamente interesante en torno a este tipo de situaciones. Quizá contextualizar un poco a ChatGPT sobre las características de la empresa, los mercados que atiende, las expectativas que tiene un poco, las condiciones del país y que nos vaya ayudando a entender mejor esos componentes macroeconómicos, los efectos que pueden tener a corto, mediano plazo sobre nuestra organización, que nos permite entender cómo funcionan esos elementos macroeconómicos, cómo se estructuran y cómo los debemos leer, y a partir de ahí empezarnos nosotros a apoyar para entenderlos de la mejor manera posible y poder tomar decisiones mucho más acertadas en el desarrollo de nuestra organización. Entonces, pues invitados a que este primer componente nosotros lo tengamos siempre presente cuando nosotros revisamos información financiera, informes de gestión y demás de grandes corporativos de nuestro país, que fácilmente podríamos nosotros encontrarlos en Google, por ejemplo. Cuando ustedes descargan un informe de gestión, lo primero que encuentran es que el presidente de esa compañía empieza haciendo una descripción general del contexto macroeconómico del país y también de los países en los que opera, pues porque se entiende perfectamente que ese contexto macroeconómico termina influyendo dentro de la organización y por ende dentro de las decisiones que están tomando ese gobierno corporativo de la empresa. Entonces, yo creo que este es el camino inicial, esta es la puerta de entrada para nosotros hacer el análisis financiero, para nosotros poder hacer esa planeación estratégica, para poder tomar mejores decisiones. Lo primero es entender dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué está pasando con el entorno en el que estamos parados? ¿Qué tanto nos podemos beneficiar de él? ¿Qué tanto podemos estar en riesgo? Y a partir de ahí tomar las decisiones pertinentes para poder orientar mejor. Y desde dos aristas interesantes, desde lo que ha pasado y cómo eso que ha pasado pues, ha tenido influencias en el desarrollo de mi negocio y también de lo que está por venir, ¿no? De cuáles son las expectativas que se tienen para los próximos meses en cuanto a los principales indicadores macroeconómicos o los que nosotros hemos identificado tienen mayores efectos en el desarrollo de nuestra empresa. Entonces, ver hacia atrás qué es lo que ha pasado, cómo ha influido y hacia adelante qué podría pasar y cuáles son las decisiones que yo debo tomar que se adapten de la mejor manera posible a ese entorno cambiante que nosotros estamos analizando. Entonces, muy invitados a que podamos entender y leer muy bien lo que está pasando en ese contexto y que lo podamos aterrizar dentro del desarrollo y el desempeño de nuestra organización. Dicho esto y entendiendo un poco el entorno, pues ya lo que pasamos nosotros es a entender el modelo de negocio. Entonces, y también típicamente ustedes lo que van a encontrar dentro del análisis del informe de gestión de cualquier corporativo o compañía grande es esta estructura que estamos viendo, ¿no? Entonces, entender qué está pasando con el entorno y luego entender como la estructura de ese modelo de negocio, ¿tá? Ya una vez nosotros logramos identificar el entorno, cómo está funcionando, pues ahora entramos a entender
cuál es la estructura que tiene nuestro modelo de negocio. ¿Listo? Yo lo recomiendo desde las 4 aristas que ustedes en este momento están viendo en la pantalla. No obstante, podrían eventualmente ampliar los aspectos que quieren evaluar de su modelo de negocio o profundizar más en aquellos que ustedes consideran son fundamentales para poder comprender muy bien cómo se encuentra la empresa en este momento. Entonces, básico, 4 puntos siempre a tener en cuenta. Gobierno corporativo, ya igual los intentamos entender un poco mejor. Gobierno corporativo, clientes, proveedores y la infraestructura que se requiere para poder desarrollar el modelo de negocio. Gobierno corporativo como primer punto, que no necesariamente se tiene que ver pues como la asamblea de accionistas, la junta directiva, el board directivo y no. Es entender, digamos, cómo se pueden estar tomando esas decisiones dentro de la organización, quién las está tomando, quién es el responsable de la toma de esas decisiones. Pero cuando nosotros estamos hablando de startup y cuando estamos hablando de modelos de base tecnológica, pues usualmente nos encontramos, sobre todo en las etapas más tempranas, empresas con equipos de trabajo que no son, digamos, robustos, ¿no? Tienden a ser bastante ligeros o livianos, donde una o varias personas tienen al mismo tiempo varios roles. Yo creo que eso no es un impedimento para que nosotros hagamos este ejercicio y cuando estamos hablando de este tipo de compañía, yo creo que el gobierno corporativo termina siendo definitivamente toda la compañía como tal, ¿no? Pues porque al final las 3 personas que pueden estar involucradas al mismo tiempo son asamblea de accionistas, son junta directiva, son board directivo y son personas claves en el desarrollo organizacional. Entonces, termina casi que ese análisis de gobierno corporativo impactando a cada uno de los miembros de la empresa y es fundamental, porque que la empresa tenga un buen resultado va a depender, o para mí quizá está directamente relacionado con que se cuenten con las personas adecuadas para poderlo realizar. Podríamos nosotros pensar, o se podría quizá pensar que en la medida en que las personas sean las correctas, el resultado de la compañía va a ser el correcto. Perdón. En ese sentido, entonces, pues comprender quiénes nos están acompañando en el desarrollo o en el crecimiento de nuestro startup o de nuestra compañía de base tecnológica, pues es muy importante, porque si nosotros estamos rodeados o nosotros mismos cuando estamos ejecutando o estamos creando ese modelo de negocio, tenemos las habilidades correctas para poder ejecutar de la mejor manera posible el modelo de negocio que nosotros tenemos, pues los resultados van a ser adecuados, van a ser los correctos, van a ser óptimos, van a ser los que estamos buscando para poder lograr hacer sostenible la compañía, poderla escalar, ¿no? Y poder generar esa riqueza que se está buscando al momento de estructurar una organización, ¿no? Pero si nosotros vemos, por una parte, que podríamos tener quizá oportunidades de completar ese gobierno corporativo, ese equipo que nos está acompañando con perfiles idóneos que permitan cerrar gaps que nosotros podamos identificar dentro de esos perfiles que ya tenemos actualmente acompañando el desarrollo de negocio de la organización, los resultados van a ser mucho más adecuados, van a ser quizá más interesantes de poder gestionar y poderle generar ese plan estratégico para el crecimiento, ¿no? Entonces, pues aquí podemos nosotros denotar con bastante claridad que termina siendo sumamente interesante poder comprender pues nosotros a qué nos dedicamos y quiénes son las personas que nos están ayudando a nosotros a desarrollar ese modelo de negocio, qué tan pertinentes son esos perfiles para el desarrollo del modelo de negocio. Si nosotros requerimos completar o complementar ese equipo que nos acompaña, o si necesitamos quizás hacer algunos ajustes porque sentimos que lo que hoy en día nosotros tenemos pues tiene ciertas oportunidades para poderse mejorar. Pero ¿por dónde empezamos? Definitivamente pues por entender
los seres humanos que acompañamos el desarrollo del modelo de negocio. Y como esos seres humanos acompañamos el desarrollo del negocio, terminan teniendo las características, las habilidades y los perfiles idóneos para poder desarrollar y ejecutar de la mejor manera posible la construcción que estamos haciendo de empresa de startup. Luego pasamos a entender quiénes son nuestros proveedores, cómo están estructurados esos proveedores, qué tanto dependemos de esos proveedores, qué tan concentrados se encuentran esos proveedores, quiénes son, dónde están, hace cuánto tenemos relación con ellos, qué oportunidad tenemos de obtener financiamiento a través de nuestros proveedores. Por ejemplo, que nosotros podamos una factura que tenemos pendiente por pagarle a ellos, no pagarla de manera inmediata, por ejemplo, sino poderla pagar a 30 días. O si hoy en día la puedo pagar a 30 días, ¿cuál es la oportunidad de poder pagar esa factura no a 30 días, sino a 2 meses? Poder conocer muy bien cuáles son las capacidades y la influencia que tiene cada uno de los proveedores en nosotros es absolutamente necesario. ¿Qué pasa si un proveedor de esos no nos llega a cumplir con lo que nosotros habíamos acordado? ¿Será que nuestra operación se puede ver comprometida? El nombre de empresa que estamos construyendo podría verse afectado, por ejemplo, si un proveedor no llegara a cumplir con los acuerdos establecidos por el motivo que sea. ¿Cuál es el plan B, C, D y E que yo puedo tener establecido para, poder sobrellevar el no acompañamiento en algún momento de estos proveedores? No hemos visto un solo número por lo pronto, pero miren que entendiendo cuál es el modelo de negocio ya nosotros podemos advertir un poco riesgos financieros que puede tener la compañía. Pues porque al final, si yo requiero de un proveedor puntual para desarrollar una actividad y este no me cumple, pues yo voy a tener un riesgo bastante alto de pues no poder salir a ofrecer mi servicio o mi producto. ¿Por qué? Pues porque requiero que ese proveedor primero me haya prestado su servicio. Si no me lo presta, no puedo yo salir a prestar mi servicio. Entonces, si yo identifico esa cadena y esa dependencia que yo tengo y no tengo unos planes establecidos para poder mitigar eventuales riesgos con esos proveedores, pues al momento de que una situación inafortunada de estas pase, pues vamos a tener ciertos problemas para poder salir y generar ingresos. No vamos a poder vender y vamos a tener ahí unos componentes importantes que van a influir de manera negativa en el desarrollo y en la ejecución de nuestro modelo de negocio. Entonces, pues invitados también a que podamos nosotros conocer muy bien cómo está estructurado nuestros proveedores, cómo funcionan, cuál es la dependencia que nosotros tenemos, cuáles son los planes que nosotros podemos desarrollar para poder mitigar, pues digamos que esto no llegara a ocurrir de la manera en la que nosotros estamos esperando y al final que todo funcione de la mejor manera posible. ¿Listo? Luego pasamos a entender a nuestros clientes. También parte fundamental y significativa dentro del desarrollo del modelo de negocio y es cómo están influyendo los clientes dentro de la ejecución o dentro de la estructuración de nuestra startup. ¿Qué tanta influencia tienen esos clientes en nosotros? ¿Cómo están afectándonos? ¿Qué tan concentrados o qué tan atomizados se encuentran esos clientes, ¿no? ¿De qué tanto dependemos de uno de ellos? ¿Qué pasa si se me llega a ir ese cliente o esos dos clientes que generan el 80% de los ingresos? O no, yo tengo bastante atomizado todos los clientes de la empresa, por lo cual, pues, digamos, no estoy buscando que los clientes se me vayan, pero si uno o dos clientes se me van, no van a tener una repercusión significativa dentro del desarrollo, dentro de la sostenibilidad de la organización. O si yo llegara a tener una dependencia alta, ¿qué tan preparado financieramente estoy para que en algún momento en que esos clientes no llegaran a estar, pues cómo yo lo podría resolver con las capacidades que hoy en día tengo? También otro punto sumamente interesante que nosotros tenemos para revisar es, pues, ¿qué más servicios podríamos ofrecer? ¿Dónde están ubicados mis clientes? ¿En qué sectores? ¿Cómo podría expandirme? ¿Hacia dónde estratégicamente debería expandirme? Si esto lo unimos un poco con lo que estábamos hablando ahorita del entorno, vamos a encontrar en ese análisis del entorno que eventualmente no todos los sectores se comportan de la misma manera.
por momentos va a ser más interesante atender unos sectores que otros por las dinámicas naturales macroeconómicas que tienen los países. Entonces, pues, si yo puedo identificar que hay unos sectores muy chéveres por atender y que hoy en día no los estoy atendiendo, pues hace todo el sentido que parte de los planes que yo empiece a desarrollar dentro de la estrategia de ventas pues esté orientada a poder capturar de la mejor manera posible clientes de ese segmento que me parece interesante o de ese sector que me parece interesante por atender. Entonces, conocer muy bien quiénes son nuestros clientes y hacia dónde queremos ir nos va a permitir a nosotros estructurar ese plan estratégico y entender mejor los resultados financieros de la empresa. Y finalmente, pues la infraestructura que nosotros necesitamos para operar, ¿no? Se hace totalmente necesario que nosotros podamos comprender de la mejor manera posible cómo se encuentra la infraestructura, ¿no? Y la infraestructura no solamente habla de temas tangibles, sino también intangibles, ¿no? ¿Cómo está el software que estamos desarrollando? ¿Qué tanto necesita el software para poder estar en su modo óptimo, ¿no? O por lo menos en la fase en la que yo me lo he idealizado? ¿Qué tantos recursos necesito para poderlo robustecer y que llegue a tener esa estructura que yo he pensado y que, digamos, ha sido la que hemos venido intentando desarrollar dentro de la compañía, dentro de la startup? Entonces, conocer muy bien cómo se encuentra esa infraestructura también termina siendo absolutamente necesario. Con esto, nosotros ya tenemos la lectura del entorno y tenemos una aproximación a lo que es nuestro modelo de negocio, de nuevo visto pues desde las 4 aristas que acabamos de identificar, ¿no? Gobierno corporativo, vamos con un todo de la compañía en startups y en emprendimientos de base tecnológica, nuestros proveedores, nuestros clientes y la infraestructura que nosotros requerimos para poder desarrollar el modelo de negocio, ¿no? Visto principalmente o quizá como el software, ¿no? Ese desarrollo tecnológico que nosotros estamos ejecutando para poder desarrollar las actividades cotidianas de nuestra empresa, de nuestra compañía. Ya visto entorno, modelo de negocio, pues entramos a los recursos disponibles, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite a nosotros identificar cómo se encuentra en este momento el modelo de negocio. Para ello, la herramienta que a mí me parece más interesante depende también del momento y de, digamos, el por qué o para qué estemos utilizando la información financiera. Podríamos nosotros quizá tener con mayor claridad o podría llegar a ser quizá pertinente que nosotros veamos los estados financieros de la empresa, ¿no? No obstante, digamos, sobre todo en los primeros momentos de la compañía, no todas las compañías, no todas las startups, ni todos los emprendimientos de base tecnológica, en esos primeros momentos ya cuentan con estados financieros, ¿no? La mayoría apenas está empezando su proceso de formalización, con lo cual pues no tiene todavía las herramientas suficientes para poder empezar a estructurar unos estados financieros o pues para poder tener, digamos, un equipo contable o un contador que los pueda acompañar en la estructuración de los estados financieros. Entonces, creo que una herramienta que al final le termina sirviendo a todos, tanto al que ya tiene estados financieros como al que aún no los tiene, pues es la construcción adecuada de un flujo de caja que permita identificar la manera en la que el efectivo está moviéndose por la compañía. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo les sugiero a ustedes es tener un registro del movimiento efectivo como el que ustedes están viendo en pantalla. A ver, ustedes ahí pueden identificar 4 columnas: fecha, ingresos de dinero, salidas de dinero, cantidades, tercero y pues cuál es el concepto de ese movimiento del efectivo. Yo creo que esas columnas al menos son suficientes para poderlo identificar. Cantidades nos va a dar una data bastante interesante que ahorita vamos a revisar. El tercero también nos va a dar una data bastante interesante que ahorita vamos a identificar. Y cuál es el concepto también nos va a poder reclasificar muy bien la información. Esta es una de las partes quizá no tan divertidas de todo el ejercicio y es hay que ser muy juicioso documentando toda la información, hasta el más mínimo movimiento relacionado con el efectivo de la empresa. Que tuve que pagar transportes para ir a vender el servicio, eso hace parte de las erogaciones que tiene la compañía.
que tuve que pagar transporte para ir a la oficina. Eso no hace parte de la compañía, sino que hace parte del salario de la persona que tiene que ir a la oficina. Pero igual está afectando los flujos de la compañía, bien sea porque le paga un salario a alguien, o bien sea porque esa persona debe desplazarse hasta un punto para poder realizar una venta. Dependiendo de quién sea el que esté a cargo de esa obligación, pues así mismo se va a realizar el respectivo registro como tal de la información. Pero tener el mapa de todo el efectivo que mueve la compañía, preferiblemente como se los estoy mostrando en pantalla, va a facilitar que nosotros podamos entender e interpretar de manera mucho más acertada la información financiera de la compañía. Y este pedazo pues no es tan divertido, pues porque al final requiere de mucha disciplina y de mucho orden para poder tener documentada toda la información. Quienes ya se encuentran formalizados y tienen un contador son conscientes que el contador siempre les solicita la factura para poder hacer el asentamiento del movimiento, de causar, digamos, ese suceso que pasó dentro de la compañía. Y para eso, ¿qué requiere? Pues un soporte. ¿Ese soporte cuál es? Pues una factura o el documento pertinente que le dé el sustento a lo que está pasando. Acá nosotros, cuando lo estamos haciendo sin un contador, pues no nos vamos a exigir a nosotros mismos la factura, la podemos ir como un buen hábito, estamos teniendo un archivo que nos permita a nosotros documentar toda la información de la compañía. Y lo que nosotros sí necesitamos es estar registrando constantemente cómo se está moviendo ese recurso para que después lo podamos leer de la mejor manera. Pero entonces lo primero es tener la documentación, ¿no? Uno puede tener SAP, que si a SAP le mete impertinencias SAP nos va a arrojar, ¿no? No requiere de lo sofisticado que sea el software en que nosotros estemos documentando la información. Aquí lo que se requiere es que la información que nosotros estemos documentando sea valiosa, sea real y nos permita a nosotros identificar de manera clara y acertada qué es lo que está pasando con la compañía. Entonces, primero, registro del movimiento de efectivo. Con ese registro, acá lo están viendo en pantalla, yo los invitaría a que ustedes primero empiecen a analizar qué está pasando con los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces, si nosotros fuimos juiciosos, me devuelvo en este momento en la pantalla, registrando muy bien cantidades, registrando terceros y registrando conceptos, vamos a poder construir un cuadrito, una especie de un pequeño dashboard sobre los ingresos de la compañía, que incluye cuál es el cliente o la línea de negocio, dependiendo, ¿no? Si yo tengo muchos clientes, pues llegar a segmentar esta información por cliente se vuelve bastante desgastante. Mi sugerencia es más que se haga por línea de negocio, ¿no? Entonces, damos por los servicios que se prestan, servicio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si yo he sido muy juicioso registrando las cantidades, yo tengo por cada servicio prestado, y también si he sido muy juicioso en el concepto, detallando y teniendo, digamos, una estructura clara de el concepto A qué hace referencia, el concepto B a qué hace referencia, y teniendo esa uniformidad, va a ser fácil después agrupar de esta manera la información y saber servicio por servicio cuántas cantidades se vendieron en el periodo en el que yo estoy evaluando. Para el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, estamos revisando entre enero y mayo, ¿no es cierto? Entonces, entre enero y mayo, cuántas cantidades se movieron por cada una de las líneas de negocio. Eso nos permite a nosotros identificar cómo se está comportando cada una, la pertinencia de tener cada una de esas líneas de negocio, en dónde debería de tener foco, eventualmente si me encuentro a cuáles debería de renunciar porque no están siendo interesantes de atender por volumen, o como lo pueden ver en el siguiente cuadro, por precios. Recuerden que cuando nosotros estamos fijando precios, lo fijamos revisando dos puntos principalmente. Uno, obviamente nuestra estructura, ¿no? El precio debería ser lo suficientemente alto para que nos permita a nosotros cubrir egresos, ¿no? Salidas de efectivo, tanto por conceptos como costos, gastos, digamos, temas relacionados bancarios como intereses o comisiones o demás
gastos típicos pues, de operar o de tener movimientos financieros, y el Estado también, ¿no? Porque el Estado hace parte, es un socio que tiene la compañía, definitivamente. Entonces, obviamente se esperaría que el precio esté por encima de esa estructura de ingresos que yo tengo. Esa es una parte, pero también el mercado, porque podemos encontrar que el precio que yo estoy fijando, por ejemplo, se encuentra significativamente superior al de la competencia. Lo que va a pasar es que el mercado va a castigar y simplemente va a dejar de consumir el servicio que yo le estoy ofreciendo, porque en el mercado encuentra un servicio similar a un mejor precio. Entonces, pues yo no debería de salir con un precio tan elevado, ¿no? Por el contrario, debería de intentar entender cómo puedo hacer más liviana mi estructura de egresos de tal forma que me permita poder salir al mercado con un precio mucho más competitivo. Podría pasar el caso contrario, ¿no? Y es, pues, digamos, lo que me quise ganar, el margen de ganancia que quise obtener de la operación, lo consideré interesante. O sea, entonces mi precio de venta cubre de manera adecuada costos, gastos y demás erogaciones propias de la operación del negocio. Pero cuando voy a compararme con el mercado, estoy significativamente por debajo de ese mercado. Aquí lo que estoy dejando es de generar mayores beneficios para la empresa, por lo cual yo podría corregir precio e incrementar las ganancias de la empresa. Entonces, importante entender esos precios, cómo se encuentran, si están bien estructurados desde la parte financiera propia de la compañía o si hay cierta oportunidad de poderlos mejorar. ¿Listo? Una vez nosotros identificamos esto, lo que pasamos a realizar es, pues, precio por cantidad me va a dar los ingresos que yo estoy teniendo por línea de servicio y por mes del año. Entonces, si yo multiplico cuáles fueron las cantidades que se vendieron en enero por el precio de enero, pues llego a las ventas totales que tuve del servicio 1 en el mes de enero, como lo están viendo en la pantalla, ¿no? Y así para cada una de las líneas. Con esto yo voy a tener información muy interesante de los meses de operación de la compañía, que me permite identificar cómo se están comportando las líneas por cantidades, por precio y por ingresos en total. Con esta información ya puedo tomar decisiones estratégicas dentro de la compañía. Al mismo tiempo, yo podría realizar un promedio. En promedio, ¿cuántas unidades se están vendiendo por cada línea de servicio? En promedio, ¿cuánto es el precio de ventas? Y no depende de factores como el dólar y demás que lo estén haciendo fluctuar periodo a periodo, o si pues va a ser obviamente el mismo para todos los meses. Y si sí tengo esos factores, pues va a encontrar que el promedio va a estar a veces por encima, a veces por debajo del comportamiento que ha tenido a lo largo de los meses. Y pues finalmente obviamente el promedio de ingresos que he tenido para los meses de operación. Con esto, ¿yo qué puedo hacer? Como lo están viendo en la parte izquierda en el cuadro grandote, yo lo que puedo hacer es tener las ventas o los ingresos totales de enero, febrero, marzo y abril como, digamos, resultados reales de la compañía, pero al mismo tiempo yo ya también puedo apreciar o podría proyectar lo que podría pasar con la empresa a partir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tener esos promedios me permite a mí realizar una información proyectada de lo que está pasando con la compañía y a partir de ahí poder identificar cómo se va a comparar. Tener metas que a veces son complejas de poder desarrollar. Tener metas que le permitan a la empresa entender si va por buen camino o no va por buen camino, si hace sentido o no hace sentido el desarrollo de las estrategias que está ejecutando, si sí está tomando buenas decisiones o no, y ver cómo las puede corregir. En este caso, la empresa debería de vender alrededor de 10 millones de pesos mensuales. ¿Vamos por buen camino o no vamos por buen camino? Entonces lo vamos revisando periodo a periodo y podemos ir proyectándolo para luego hacer contraste con la siguiente laminita, que es la de los egresos de la compañía. Una vez analizados los ingresos, pasamos entonces a los egresos, como están viendo en este momento en la pantalla. Entonces, los egresos que los estamos trabajando, digamos, asumiendo que son reales entre enero y mayo y que estamos proyectando los demás meses del año, los podemos dividir en los bloques que nosotros consideremos pertinentes. Yo les propongo dividirlos: costos de los servicios, otros, digamos, que pueden ser significativos, pero podemos agrupar dentro de otros,
arrendamientos que nosotros podamos tener, distintos tipos de arrendamiento ahí se pueden incluir, y servicios públicos. Pues digamos, por simplemente traer un ejemplo aquí al webinar que estamos desarrollando. ¿De qué va a depender? Pues obviamente la estructura de nuestra startup, de la estructura de nuestro emprendimiento de base tecnológica, va a estar directamente relacionado con esto. Entonces, pues dependiendo de cuál es la estructura que nosotros tenemos, así mismo los podemos ir moldeando. Pero el objetivo de tenerlos de esta manera es que nosotros los podamos agrupar por los mayores componentes posibles. Ese es el objetivo. Y que desagreguemos una o varias de esas grandes cuentas que en este momento estamos viendo. Entonces, yo les propongo intentar agrupar por 4 grandes segmentos, digamos, esos egresos que va a tener el modelo de negocio, y que luego nosotros pasemos a detallarlos o a desagregarlos para poderlos entender en mejor medida. Para el ejemplo que en este momento yo les tengo en pantalla, lo que voy a buscar es desagregar 2, costos de servicios y otros, para que podamos tener una idea de cómo lo podríamos hacer nosotros cuando estemos ya realizando este ejercicio puntualmente. Costos, que lo están viendo en este momento, entre enero y mayo. Entonces, damos una estructura similar a lo de los ingresos. ¿Qué vamos a buscar en los costos puntualmente? Vamos a buscar aquellos egresos que tenemos dentro de la compañía que están directamente relacionados con la operación del modelo de negocio. Es decir, si yo para prestar mi servicio tengo que pagarle, o digamos, cada vez que yo presto el servicio tengo que pagarle puntualmente a un proveedor, o tengo que pagarle puntualmente a una persona, ¿sí? O sea, si el recurso debe salir y depende de las cantidades de servicios o de productos que yo esté ofreciendo, ese lo va a tomar yo como un costo. Por eso dentro de la pantalla ustedes ven que lo primero que aparecen son las cantidades. ¿Cuántas cantidades, pues digamos, pude mapear dentro de ese flujo inicial que yo hice? Recuerden que todo este ejercicio viene atado desde el registro inicial de la información, desde la fecha, ingresos, salida de efectivo, concepto de la salida de ese efectivo, tercero al cual se le está haciendo también el movimiento, o del cual viene el movimiento del efectivo. Entonces, de esa información es desde donde yo tomo esas salidas que estoy realizando del efectivo puntualmente para prestar un servicio. Eso es muy importante. Por eso, estructurar de manera adecuada la información inicial termina siendo fundamental para que nosotros podamos hacer un muy buen análisis de la información financiera, ¿no? Si nosotros lo tenemos detallado, buenísimo. Si no lo podemos detallar por línea de servicio, sino que por proveedor, pues también lo podríamos hacer como por proveedor, para identificar también qué tanto dependemos. Igual dentro del ejemplo que están viendo, en la parte superior derecha pueden encontrar que aparece, por ejemplo, el nombre del proveedor. Si lo están haciendo por línea de negocio, aparece el nombre del proveedor y cuáles son, digamos, los costos asociados a ese proveedor, ¿no? Entonces, lo podemos manejar de ambas maneras, ¿sí? Desde cuál es el proveedor y cómo nosotros lo podríamos ir mejorando al momento de desarrollar. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Algo también muy parecido a lo que estamos viendo dentro de los ingresos. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, un promedio de estos meses de operación, y también tenemos, digamos, por proveedor, cuál es el precio de las compras que nosotros le hemos realizado a ese proveedor, ¿no? A qué precio hemos realizado las transacciones con ese proveedor. Dependiendo de esos precios, pues, y esas cantidades, vamos a tener los costos generales de poder prestar nuestros servicios por línea. Entonces, es importante detallarlo. Aquí hay distintos modelos de negocio, por lo cual, digamos que termina siendo retador poder identificar para cada uno de los modelos de negocio exactamente cuáles son esos costos que requiere. Va a depender del análisis que cada uno de ustedes haga, de identificar cuáles egresos están directamente relacionados con el modelo de negocio o con las cantidades que se están vendiendo en el modelo de negocio. Dependiendo de eso, nosotros estructuramos estos costos que estamos viendo en este momento en la pantalla. Entonces, relacionamos las cantidades que se compraron
durante el mes que estamos haciendo el seguimiento, el precio al que se compraron, también para entender qué tanto están variando, ¿no? Así como podríamos tener precios de venta que varían, también podríamos tener precios de compra que varían. Y esto es muy importante porque a nosotros nos va a permitir identificar qué tanto están cambiando esos costos. ¿Y yo qué debería hacer? ¿Será que la fluctuación en cierta línea en cuanto a los costos es bastante alta, por ejemplo, y transmitirle esa variación a mis clientes no es tan sencillo? Ahí se genera una oportunidad interesante para poder revisar si seguimos operando determinada línea de negocio o si preferimos más bien parar la operación de esa línea de negocio y fortalecer alguna otra que nosotros veamos con mayor potencial, porque, por ejemplo, los precios son mucho más estables a lo largo del año y, pues, digamos, no tenemos ese inconveniente de estarle trasladando o de tener que estar peleando constantemente con los precios de compra a los que nosotros estamos interactuando, ¿no? Entonces, poder identificar cómo se están comportando y demás, pues nos da esa visión de entender cuáles líneas tienen un mayor potencial y cuáles no tienen como ese potencial como tal, ¿no? Al final, ¿qué tenemos? Como en los ingresos nuevamente, y ahí lo estamos viendo en la pantalla, pues tenemos los costos de los primeros 4 meses del año y una proyección para los siguientes meses, teniendo en cuenta pues el promedio que nosotros estamos registrando para cada uno de los años, tanto en cantidades como en precios, como en costos generales. Entonces, digamos, detalle del costo lo hacemos es para aquellos egresos que tienen una relación directa con las cantidades que nosotros estamos vendiendo. O sea, si la salida de efectivo depende de las cantidades que estamos vendiendo, eso nosotros lo podemos clasificar como un costo y lo podemos diferenciar de las demás salidas de efectivo, porque las demás ya, digamos, pueden estar o quizá están, digamos, generándose de manera independiente de las cantidades de ventas que nosotros realicemos. Quizá para poderlo hacer un poco más explícito con algún ejemplo, y es, a ver, si yo para poder vender, no sé, computadores, por ejemplo, pues requiero un local, requiero pagar servicios, requiero, no sé, un personal de ventas y demás, pues yo aquí estoy teniendo erogaciones generales que son indiferentes al número de computadores que esté vendiendo. Por el contrario, el costo del computador, ¿sí?, pues sí depende de cuántas unidades esté vendiendo, de cuántas unidades puntualmente esté comprando. Entonces ahí podría yo diferenciar entre qué lleva mi costo, que sería solamente el del computador, y que lo separo y lo puedo meter dentro de una sola bolsita, que es lo que está relacionado con los arriendos, con los servicios públicos, con el personal y demás erogaciones que se generan en general para poder desarrollar el modelo de negocio. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros requerimos puntualmente para las ventas, lo clasificamos acá entre los costos. Luego, nosotros podemos también incluir o podemos detallar, como lo están viendo en pantalla, otros egresos que consideramos son importantes, pero que no necesariamente requiero detallar dentro de las otras columnas que habíamos visto. Pueden ser los salarios, si no son muchos, pero si los salarios son significativos, que además suele pasar en las prestaciones de servicios, pues hace más sentido que no lo tengamos acá dentro de otros egresos, sino que lo tengamos explícito y mucho más abierto en ese consolidado de salidas de efectivo. Pero si, digamos, apenas son 2, 3 personas y, digamos, el monto no es tan elevado, pues lo podríamos tener aquí dentro de otros. Entonces aquí vamos a poner ese tipo de cuentas, ¿no? Pueden ser sueldos, pueden ser, por ejemplo, empaques que requiramos por el motivo que sea que nosotros prestemos servicios, transportes que muchas veces no los tenemos en cuenta, pero que son importantes porque al final están afectando la salida de efectivo de la empresa, gastos bancarios, ¿no? El solo hecho de tener una tarjeta o de tener operaciones bancarias donde le consignen a uno el dinero y todo lo que esté asociado a poder mantener esa cuenta bancaria hace parte de un gasto bancario que deberíamos de tener en cuenta dentro de la salida de efectivo. Si hemos obtenido un crédito, sea con un banco, sea con un tercero, sea con alguna de las fuentes que vamos a ver en el siguiente webinar,
pues también incluirla ahí, porque obtuve ese crédito para poder sostener este modelo de negocio. Entonces, la amortización a ese crédito la debería de tener en cuenta dentro de esta estructura. Y por supuesto los imprevistos que vayan surgiendo, ¿no? Toda operación requiere imprevistos, tiene imprevistos mejor. Entonces el registro de todos esos imprevistos y además poderlos proyectar me va a permitir a mí tener cierta tranquilidad de que cuando eventualmente ocurran podríamos contar con una parte del recurso que tenemos ahí almacenado pues para poder subsanar el imprevisto que haya ocurrido. Entonces, dentro de esos otros egresos, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es información que queremos detallar, pero que no tenemos que hacerla explícita en este cuadro que estamos viendo en este momento. ¿Listo? En este cuadro ya es donde nosotros dejamos agrupado costos, otros, que fue lo que acabamos de ver, y algún par más de erogaciones que nos hagan sentido. Para el ejemplo, arriendo y servicios públicos, por ser rubros, digamos, que parecían ser significativos, y digamos los otros pues ya los dejamos agregados dentro de esa columna que estamos viendo. Al final, pues chévere poder tener una participación como para entender dónde debería estar mi foco. Los costos de los servicios para este ejemplo es el 36%, los otros son los más significativos, pues habría que empezar a entender cómo nosotros podemos analizar bien qué está pasando con esos otros y cómo los podemos mitigar. Las finanzas al final son bastante sencillas. Más ingresos, menos egresos. Punto. No tiene mayor misterio. ¿Cómo incremento los ingresos? ¿Cómo disminuyo los egresos? En eso consisten las finanzas empresariales. Y esta herramienta les permite, ojalá, precisamente poderlo identificar. Me devuelvo. En la medida en la que tenga bien detallada la información de ingresos, voy a poder identificar qué está pasando con ellos y cómo los puedo potencializar. Y en la medida en la que tenga bien identificado en qué me estoy gastando la plata, voy a poder determinar qué debo corregir, cómo puedo ajustar esos gastos o esos egresos mejor para poder obtener un mayor beneficio. Y finalmente, la idea es que todo derive o termine en este cuadro en el que ustedes están viendo, en el que aparece un saldo inicial morado además en enero, porque asumimos que la operación la estamos empezando a realizar desde enero o el registro lo estamos haciendo desde enero, y eso que ustedes observan ahí como saldo inicial es cuál es el ahorrito con el que yo empecé el año, ¿no? Cuál es ese colchón que me va a permitir a mí que en aquellos meses en que los egresos sean mayores que los ingresos, cuál es el colchón que yo tengo para poder corregirlo y poder mitigar esos momentos complejos que tiene el año. Entonces, tenemos un saldo inicial, que es con lo que nosotros empezamos el año. ¿Cuáles son los ingresos que se han ido generando periodo a periodo? Y cuáles son los egresos que nosotros hemos tenido también periodo a periodo, ¿no? En enero ya como un total. De tal forma que al final nosotros tengamos o una ganancia o una pérdida de ese periodo y un eventual margen. ¿Qué tanto me estoy ganando? ¿Qué tanto estoy perdiendo? Y pues el saldo final. ¿Qué es el saldo final? El saldo con el que inicié, los ingresos del periodo, los egresos del periodo, pues obviamente el saldo inicial más los ingresos menos los egresos me va a terminar en el saldo final. O lo que es lo mismo, el saldo inicial más o menos la ganancia va a terminar en el saldo final. Como ustedes ven en este ejemplo, que además, digamos, pareciera ser típico comportamiento de la caja de una organización, hay periodos en los que los ingresos, digamos, tienen la capacidad de poder absorber de manera acertada los egresos, pero hay periodos en los que ello no ocurre. ¿De qué depende que yo sea sostenible en el tiempo? De poder ir generando ese ahorro que me permita en los momentos complejos, en los momentos en los que aparecen los imprevistos, tener la capacidad de poder solventar esos imprevistos que van ocurriendo. Miren que si nosotros analizamos el cuadro, en enero los ingresos fueron inferiores a los egresos, con lo cual se generó una pérdida. Eso no quiere decir que mi negocio vaya bien o mal. Tengo que entender, devolvámonos un poco en las laminitas, a ver qué hay en los egresos durante ese mes. Los costos de servicios parecen tener un comportamiento bastante plano, no hay variaciones significativas, pero los otros sí tienen un comportamiento particular. Miren que en los otros egresos, ¿qué encontramos?
5.800.000 en enero versus 3.800.000 de febrero y marzo. Entonces, pues entendamos a ver qué fue lo que pasó dentro de esos otros para el mes de enero. Cuando nos venimos aquí al detalle, ¿qué encontramos? Que hay unos imprevistos importantes, ¿no? Lo que hablábamos en un principio. Por eso es lo importante del detalle de la información, porque cuando yo ya me venga este consolidado y quiera entender qué pasó, pues voy a ver que los egresos fueron atípicos para ese mes. ¿Y por qué fueron atípicos? Por un imprevisto. Entonces, si yo estoy preparado para ese imprevisto con un ahorro, a pesar de que en ese mes no tuve ganancias y no pérdida, igual fui sostenible. Y miren que el saldo final es positivo, que disminuyó en ese mes. Empezó en 2 millones y terminó en 1.100.000, ¿sí? Disminuyó, pero todavía tenemos caja y solvencia. Miren lo que sucede al siguiente mes, ya se incrementa. ¿Por qué? Pues porque los ingresos son superiores a los egresos, me generan una ganancia, un margen del 13% para ese periodo y me dejan un saldo final que pareciera ir creciendo periodo a periodo, por algunos momentos intenta disminuir o, digamos, mermarse un poco por los desarrollos naturales de la organización, pero que al final, miren lo que pasa con ese saldo, pasó de 2 millones en enero a 10 millones en el mes de diciembre. ¿Producto de qué? De que a pesar de que en algunos meses el resultado no fue positivo, ya en su conjunto se logró generar una caja suficiente. ¿Qué es importante aquí? Uno, que les está dejando a ustedes el capital para que en el siguiente año puedan operar con tranquilidad y su caja tenga la suficiencia de poder responder a las dinámicas comerciales, y dos, de reinvertir en el negocio. Porque si ustedes recuerdan, dentro de los otros egresos habían salarios. Esa es la importancia de que cada uno, el que está ejecutando el modelo de negocio, cuente con un salario. Porque el salario lo va a poder utilizar en el desarrollo de las necesidades que tiene como individuo y va a poder separar qué es la ganancia real que tiene la empresa del beneficio que recibe por ser empleado de esta empresa. Cuando nosotros logramos hacer esa división, pues podemos obtener resultados como el que estamos viendo en pantalla, y es, hombre, ya estoy teniendo los recursos suficientes para poder vivir como persona, lo que le está quedando a la empresa, tengo la oportunidad de reinvertirlo. Y si ustedes lo reinvierten, se van a dar cuenta la magia tan interesante que aparece al momento de reinvertir las ganancias. Si al negocio le está yendo bien y ustedes pueden reinvertir las ganancias de ese negocio en la operación y crecimiento, esa es la mejor fuente de financiamiento que ustedes se van a encontrar para poder escalar el modelo de negocio, las ganancias que este mismo está generando. Además, porque esas ganancias les permiten a ustedes no solamente reinvertirlas en el negocio, sino que mostrar una buena condición financiera, es decir, suficiencia para generar ingresos y cubrir egresos, les permite a ustedes o les facilita el acceso a las fuentes de financiamiento necesarias para poder desarrollar y crecer la startup o empresa de base tecnológica. Estos dos temas vamos a revisarlos, el tema de las fuentes de financiamiento y cómo invertirlos en el modelo de negocio, en el siguiente webinar. Entonces los invito a que se conecten a el siguiente espacio que vamos a tener, espacio buenísimo, de nuevo, para que puedan compartir. Creo que un esfuerzo muy interesante que hace la Gobernación del Valle del Cauca para poder compartir conocimiento con el tejido empresarial de nuestra región, absolutamente necesario para poder crecer. La verdad es bastante chévere poder identificar que en la gobernadora del departamento podemos nosotros ver una persona con esa visión de poder compartir estos espacios tan chéveres para que podamos tener herramientas que permitan ayudarnos a crecer los modelos de negocio. Nos vemos en el siguiente webinar. Un placer haberlos tenido en este espacio y nada, ojalá sea de crecimiento y les permita a ustedes contar con una guía. Por supuesto no es suficiente, ¿no? Eso ya depende de cada uno de nosotros seguir profundizando en las temáticas que estamos viendo en estos espacios. Que estén bien.